traemos una palabra. Siempre yo espero, le digo a mi esposo, que Dios me dé la palabra. Porque yo le pido al Señor y le digo, tú conoces los corazones de mis hermanos que están con nosotros, congregándonos. Tú sabes las dificultades por las que están pasando. Tú conoces el corazón y la necesidad. Yo podría ver en algunas necesidades, pero la verdadera Dios la conoce. ¿Sí o no? Y le digo, Señor, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dame la palabra que se convierte en crema en cada uno. La palabra de Dios, amados hermanos, no es solo para escucharla y para decir qué bonito predicó el hermano, la hermana o el pastor. No es solo para decir, hoy sí estuvo bonita la palabra, me gocé. No es solo para eso, es para guardarla en el corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y también para ponerla por obra, porque para eso es la palabra de Dios. Amén. Que esa semilla de fe que queda sembrada cada domingo haga fruto en nuestras vidas, y así veremos cada día la gloria de Dios, amados hermanos. Hoy esta mañana le digo a mi esposo en la madrugada, medianoche, que estaba temprano, créanme que es empezando la semana, empiezo a orar. A mí mi esposo me dice, prepárenme, ¿sabe? Yo quisiera, yo puedo, yo preparo siempre, pero quiero decirle que empiezo a preparar, pero no siento aquello no me da, no sé cómo decirle, en mi espíritu, de dar esa palabra, y es palabra de Dios, y son versículos, porque aquí en el púlpito cualquiera puede dar una palabra, un versículo, y hablar de Dios, porque todos hablamos de Dios. El problema es el Espíritu Santo que va a hablar a las personas en ese momento. Quiero decirle que le digo, dame una palabra, y le digo, en la noche, como la 11, ya la tengo. El Señor empezó a hablarme y empezó a decirme, allí es donde me gusta, porque me da y no paro, y me levanto cada rato y anoto, me voy a acostar y me levanto y anoto, y así cada palabra que Él da. Amén. Traemos la palabra del Señor en el libro de Isaías, sin más tardar, el capítulo 43, y el versículo que leeremos sería, lo vamos a leer de la segunda parte del versículo 1 al versículo 2. Amén. Cuando lo tenga, me dice amén. Isaías capítulo 43, versículo, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Amén. El tema que traemos esta mañana es: con Dios todo es posible. Amén. Vamos a leer donde empieza la palabra creador. Donde dice formador. Amén. Dice, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Y luego viene el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
El 13. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Vamos a impartirla con tu sabiduría. Vamos a impartirla con tu presencia, Espíritu Santo, ayúdanos. Tú eres el encargado de gobernar la iglesia. Tú eres el que estás aquí, Señor. No te vemos, pero te sentimos. Por favor, te pido, toca nuestros corazones. Padre, yo declaro que nuestros espíritus quedan cautivos a tu presencia, Espíritu Santo, a tu palabra. Activa nuestros espíritus para que tú, Señor, hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema dijimos que es: con Dios todo es posible. Amados hermanos, esta palabra no es para que usted solo se anime. Esta palabra ha sido esta mañana específicamente para ustedes, para nosotros. Dios está hablando a nuestro corazón. Amén. Así que vamos a iniciar de esta manera. Voy a hacer unas preguntas. ¿A cuántos de ustedes les da temor el mar? Métanse en lo profundo. Levante la mano. Hoy, a todos. A todos nos da temor el mar. A mí, créanme, que sí me gusta, pero no me gusta cara. Cuando era joven sí me bañaba en el mar y quizás como uno lo cree todo, que todo lo puede, y me bañaba aunque sea en la orilla, pero a mí siempre me ha dado miedo las aguas, siempre. Les voy a contar esto. El mar me gusta observarlo y veo la grandeza de Dios. En el mar se ve ese Dios que nos crió a todos nosotros, Dios todopoderoso, que hasta le ha dado límite al mar para que no salga de allí. Amado, pero ¿quién puede contra el mar? Díganme. Aún las grandes embarcaciones muy preparadas según el hombre se han sucumbido en el mar. ¿Se recuerdan esa película y tanto que hablan del Titanic? Algo muy cierto. Que ellos decían de que el mar, nadie podía, ni Dios mismo, dijo aquel hombre, retó a Dios, podría hundir esa embarcación. Y se hundió. Y perecían muchas personas, niños, ancianos, familias completas en ese barco, o como le puedan decir, esa embarcación. Amados, nadie puede detener el mar más que solo Dios. Es grande, amados. Pero cuando tenía como 10 años, una vez, donde yo vivía, mi casa para mí era bonita. Mi papá había hecho una casa provisional. Cuando él compró el terrenito, era una casita de cartón. Y recuerdo que mi padre, como miraba que unas niñas, compañeras de escuela, se burlaban de mi casa, mi padre, con todo su sacrificio, empezó a construir. De día, él, si le tocaba trabajar de día, de noche trabajaba construyendo de ladrillos aquella casa. Y cuando le tocaba de noche, no dormía, de día trabajaba esa casita. Cuando él estaba empezando a construirlo, había dejado una pared sin protección, digamos, porque le tocó ir a trabajar ese día.
y viene una tormenta muy fuerte. Y esa tormenta soplaba tan fuerte, amado, ¿verdad que da miedo la tempestad también? Cuando miramos que viene todo por todo, ¿sí o no? La gente busca refugio. Y mire que esas tempestades han venido a destruir casas, incluso edificios, amados. Es que el agua es tan poderosa. Y quiero decirle que esa tempestad sopló tan fuerte que mi madre me dice, tenía una prima, hoy no ha venido, tenía 2 años, y me dice que me fuera a mi cama. Y nos fuimos, estaba en mi cama, cuando de repente Dios juro, y oí unos gritos. Amados hermanos, la pared de ladrillo había caído a la mitad de la champita, y solo un palito seco estaba así, nos protegió que no nos hubiera golpeado, porque la pared completa cayó y aplastó la mitad, y ahí estábamos, mi prima y yo. Y quiero decirle de que ahí estaba mi prima y yo, y recuerdo de que de repente abrieron las láminas y nos sacaron de ese lugar. A lo que quiero llegar, amados hermanos, que desde allí empecé a tener temor a las tormentas, aunque no fueran con tanto viento. Las tormentas a mí, cada vez que miraba que aquellas nubes se ponían oscuras, yo empezaba a temblar. Mis padres todavía no me entendían, entonces, y me regañaban. Créanme que hasta me metía debajo de la cama o de las mesas. Y quizás mi abuelita, al ver que le temía esas tormentas, ella dijo, voy a ayudar a mi nieta. Entonces no éramos cristianos, y me dice, mira hija, hacemos una cruz de palma, y esa cruz de palma te va a proteger, ponlo en la puerta, me dijo. Y la casa no, ya es la casa. Ay, quiero decirle que mi padre terminó de construir la casa y me dijo, hoy ya no se van a burlar tus amigas de ti, porque tienes esta casa. Mi padre. Entonces, y estando allí, la casa ya era como se iba a caer. Pero en mi mente, cada tormenta, pensaba que la casa iba a caer y me iba a caer encima. Y me dice mi abuela, haz esto, haz una cruz de arena, de ceniza, y no te va a pasar nada. Así que cada vez, mi mamá es testigo, amén. Cada vez que se ponía oscuro, salía corriendo y buscaba ceniza y hacer en el patio la cruz. Y ponía la palmito en la puerta. Lo raro es que mi amo se me iba, siempre me metía debajo de la cama o de la mesa, más cuando venía la tempestad. Y así pasaron los años, hasta que vine a Cristo y aquello desapareció. Pero como vuelvo a repetir, para mis hermanos que acaban de venir, el tema es, con Dios todo es posible. Y el texto base está en Isaías, capítulo 43, versículo 2. Así que, amados hermanos, todos reconocemos que el mar nos da miedo, que aún, incluso si estamos en medio de muchas aguas, ya sea un río, ya sea un lago, sino que tememos ahogarnos, ¿verdad? O viene la tormenta, como digo, buscamos refugio, amados hermanos. ¿Queda esto claro? Ahora, ¿qué significan las aguas? Las aguas significan las circunstancias difíciles que pasamos en nuestras vidas. Ya seamos cristianos o no, las aguas, eso representa en
no toda, pero acá en este versículo está hablando que son circunstancias que el hombre, cuando digo el hombre hablo a ambos sexos, que el hombre pasa en sus vidas, circunstancias difíciles para el hombre, ¿sí o no? Problemas de toda índole, enfermedades como el cáncer. ¿Cuántas personas le temen al cáncer? Problemas financieros. Tememos llegar cuando no hay nada. Amén. No hay casa, no hay trabajo, dificultades grandes que el hombre pasa. Y no solo el que no es cristiano, el cristiano también, amados hermanos. Alguien que le haya dicho, venga Cristo y usted no va a tener problema, todo le va a ir bien, le mintió. Ay, hermana, mira, entonces quiere decir que entonces es que Cristo nos promete primero perdonar nuestros pecados, ¿se recuerdan? Cristo nos promete librarnos de la condenación eterna, ¿sí o no? Porque Él ya saldó esa deuda que teníamos con Dios. Él vino a pagarla en la cruz del Calvario. Usted ya lo sabe. Amén. Amén. Así que de eso, venir a Cristo quiere decir que nos da una garantía que cuando Él venga, amén, usted tiene segura su salvación en Él. Amén. Porque Él nos da la salvación, no por los méritos nuestros, no por lo que usted haga, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Pero, fíjese bien, dificultades las vamos a tener siempre aquí en la tierra. Por eso Jesucristo, antes de irse al Padre, antes de ofrendar su vida, Él oró por sus discípulos. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, donde Él dice, yo oro por ellos, no los quites de este mundo, pero sí te pido que los guardes, que los protejas. Él intercedió por sus discípulos, porque sabía de que en este mundo que ellos quedaban, hay tantas dificultades, porque sabía de que siempre iban a tener que enfrentar muchas cosas, pero que Dios les iba a ayudar. Y eso es lo que vamos a ver acá en Isaías. Vemos en los capítulos anteriores que Israel, aún viendo la gloria de Dios, el poder de Dios, siempre se rebelaban en contra de Dios y le venían las dificultades por eso, pero Dios las permitía para que Israel reconociera que el único que podía librarle de esa dificultad era Dios. Por eso Dios las permitía. Pero Dios le habla, el tema que dice ahí, Jehová es el único redentor. Dios le habla a Israel y le dice de esta manera lo que hemos leído en el 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No le está diciendo, fíjese bien, yo te voy a sacar en el momento. ¿Qué es lo que le dijo? Hermanos, que cuando usted esté casi ahogándose, Dios estará allí. Usted en la dificultad no estará solo. Es lo que está diciendo. Amén. Es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Y si por los ríos no te anegarán, o sea, no te ahogarán. Y dice acá, quedémonos ahí, porque vamos a hablar. Dijimos que las aguas son las circunstancias difíciles de la vida. Hoy, esta mañana, permíteme,
de 3 ejemplos de 3 varones, ¿no?, que pasaron por las aguas. Gracias. Amén. Amén. Y les ayudó mucho. Es necesario a veces. Uno de ellos, vamos a hablar de 3. Uno de ellos es Moisés. El segundo, Jonás. ¿Se recuerda Jonás? Amén. El tercero, Pedro. Amén. Vamos a ver el primer ejemplo. Este varón Moisés. Si usted lo quiere leer, ya lo vamos a leer Éxodo capítulo 14. Usted que está allí. Éxodo 14. Dice así. Y los versículos, el versículo 10, vamos a leer primero, dice así, mire. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Empezaron a renegar, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando estamos, y eso nos pasa a todos, Dios lo entiende, cuando estamos pasando la dificultad, ¿sí o no?, que le decimos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Verdad que sí? Le reclamamos: Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué es a mí? Y renegamos, pero Dios nos entiende. Y mire el versículo ahí mismo 13, 15. Dice el 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veréis, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y el 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Dejémoslo ahí. Amados, Moisés, un varón que cuando era bebé, un niño, Moisés fue enviado a las aguas de Egipto, ¿se recuerda? Y lo hizo su madre para protegerlo del faraón. Ustedes saben la historia. Moisés fue tirado al río. Su madre lo dejó a su suerte. El niño podría haberse ahogado en ese río. Era un bebé, no podía defenderse. Pero Dios tenía todo bajo control. ¿Se recuerda? Fue cuando Dios tenía todo bajo control. Fue cuando la hija del, ¿cómo se dice?, del faraón lo vio y lo tomó como su hijo. Así que Moisés fue sacado de las aguas, pero no sabemos cuántos días o cuántas horas pasó ese bebé en las aguas con ese peligro. Imagínense, yo veo a mi nieta, la pequeña, en un río, en un canastito, cualquiera se asusta, ¿sí?, y sale corriendo a rescatarlo. ¿Cuánto tiempo pasó ese niño en el río? Con un riesgo de ahogarse. Pero el ojo de Dios estaba sobre Moisés. Amén. No estaba solo. Gloria a Dios. Amén. Eso quiero que usted capte. El ojo de Dios estaba sobre Moisés y fue rescatado. ¿Y para qué fue rescatado Moisés? Porque pasaron los años, pasó el tiempo, para que Dios lo usara para que el mar se dividiera, usando a Moisés, el mar se abriera y el pueblo de Israel pasara. Amén. Porque ellos, cuando vieron que venían los egipcios detrás, de seguro los iban a matar a todos, a las mujeres y a los
Nínive. Amén. Amén. Y estos renegaron, pero Moisés le dijo, no teman, Dios está con nosotros. Pero aún así no creían. A veces cuando estamos pasando la dificultad, porque enfrente está el mar, ¿bien? La dificultad está allí, es muy grande, no miramos a Dios, sino que nos concentramos en la dificultad, en el problema, y ese es el error nuestro, y ese es de todos nosotros. Se nos olvida quiénes somos y quién es Dios el que nos ha llamado. Ese Dios que nos ha llamado, ¿quién es? Ellos vieron el mar, pero se les olvidó aquel Dios que los había sacado de Egipto con poder y gloria. Y Moisés, Dios lo levanta y le dijo, ¿y por qué? Hay momentos, amados hermanos, en dificultades, que no es solo orar, sino que hay que actuar también. ¿Sabía usted eso? Habemos cristianos que todo lo resolvemos orando, y usted me diga, hermana, pero Señor, ¿usted quiere sin cesar? Lo que quiere decir es esto, que el Señor quiere que actuemos también en fe, que demos un paso en fe, confiando en Él. Hay circunstancias, como le digo, que no solo quiere oración, quiere que actuemos. Y ese era el momento, y le dijo, aquí en el 14 es, Jehová le dice a Moisés, he aquí, ya estoy por otro lado, me lo movió el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si había clamado, ya estaba Dios ahí con él. ¿Y por qué había que clamar? Y a los hijos de Israel que marchen, que caminen. No, pero es de mar. Y le dijo, toma tu vara, esa autoridad que Dios le había dado sobre las aguas del mar a Moisés. Y él levantó la vara y el mar se abrió y pudieron salir en seco. Amén. Así que Moisés significa sacado de las aguas. Así que Dios estaba con ellos. Dios abrió el mar. No importa la dificultad por la que usted esté pasando, tan grande que sea, como el mar que no se pueda. Como le digo, el mar es alguien que nadie puede gobernarlo, más que solo Dios. Y tan grande era la dificultad que allí ellos pudieron ver el poder, la gloria de Dios que abrió el mar, y ellos pudieron pasar en seco, amados hermanos. No sé si amén. Estamos allí. El segundo fue Jonás. Amados, en primer lugar, lo que vimos de Moisés es que Dios quería darle a conocer, porque Israel no conocía muy bien a Dios. Él era darse a conocer quién era Él. Por eso abrió el mar. ¿Eh? Grande, poderoso, fuerte. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el gran yo soy. Él es el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Él es el todopoderoso. Y nosotros somos hijos de ese Dios. Amén. El segundo que pasó por las aguas fue Jonás. ¿Se recuerdan? Jonás huía de la presencia de Dios, porque Jonás no quería, amados hermanos, ¿se recuerdan? No quería hacer la voluntad de Dios, porque en Jonás había orgullo, había mucha religiosidad, lo voy a poner así. En Jonás, ¿sabe por qué no quería ir? Porque sabía que Dios era misericordioso. Dios le había enviado, usted ya sabe a dónde, a Nínive, que fuera para anunciar que venía juicio sobre ese lugar. Pero Jonás, sabiendo que Dios era misericordioso, dijo, y si ellos se arrepienten, y yo le grito a todos ellos que viene juicio y no sucede, porque se arrepienten, ¿quién va a quedar mal? Yo voy a quedar mal. Ese es orgullo. Amén.
Muchas veces nosotros no actuamos en fe porque decimos, es que soy yo el que voy a quedar en ridículo si Dios no lo hace. Se nos olvida, amados hermanos, que es Dios el que hará las cosas. Se nos olvida que nosotros quiénes somos. A veces nosotros, amados hermanos, por eso Jonás huía. Si usted lo quiere leer, está en el libro de Jonás. Leamos el capítulo 1, versículo 15 de Jonás. Como es pequeño, me vino. Ya lo volví. El Espíritu Santo me ayudó. Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17 dice así, miren lo que dice. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Amén. El 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice que lo lanzaron al mar porque el mismo Jonás pidió que lo hiciera. Porque él sabía que esa tormenta la había provocado Dios. Porque él sabía que iba huyendo de la presencia de Dios. A veces me pregunto, ¿cómo Jonás, siendo un profeta de Dios, cómo se le ocurrió que él iba a huir de la presencia si Dios está en todo lugar? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Hay un salmo donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? He aquí que si voy a las estrellas, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú del mar. La presencia de Dios está en todo lugar, amados hermanos. ¿Cómo es que a Jonás se le ocurrió huir de él? Por eso él provocó esto. Amén. Porque él no quería, porque era más su estatus, su orgullo, y a obedecer a Dios a veces. Muchas veces voy a poner un ejemplo, tal vez no es tan parecido, pero muchas veces a nosotros nos da vergüenza ante amigos que tenemos demostrar que somos cristianos. En el trabajo, algunos nos avergonzamos ser cristianos evangélicos. Recuerdo que cuando iba al colegio, bachillerato, en aquel entonces, amados, ser evangélico, se burlaban de nosotros. Nos decían, te lavaron el cerebro, te hiciste loco. Y mis compañeras del colegio me hacían a un lado, me decían que era antisocial. Y una de ellas se acercaba a mí y me decía, usted de los aleluya. Sí, le decía yo, no me avergonzaba, como lo dijo Pablo, no me avergonzo del evangelio. Muchas veces nos avergonzamos de ser un Dios poderoso. Y cuando nos avergonzamos, a veces para probarnos Dios, viene la dificultad. Amén. Para que se acabe nuestro orgullo, hermano. Este hombre, este varón, primero desobedeció al mandamiento de Dios, que era tan sencillo. Ve y proclama y dile a aquel pueblo, a aquella nación, que viene juicio, que se arrepientan. Porque en Nínive vivían como a ellos les daba la gana. En Nínive había idolatría. Y no solo eso. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir? Porque esa ciudad había hecho tanto daño a los de Israel. Porque eran sanguinarios. Eran, como le dijeran, malhechores. Ellos, a los de Israel, a las mujeres embarazadas les sacaban los bebés y les metían otra cosa. Y les abrían sus pieles. Eran tan grotescos. Por eso Jonás primero tenía resentimiento. Jonás, por eso no quería ir. 1. 2, no quería ir también, aparte del resentimiento, porque él dijo, y si esta gente se arrepiente, ya lo había dicho, valga la redundancia, si esta gente se arrepiente, no va a suceder lo que yo estoy anunciando. Entonces, ¿cómo va a quedar mi reputación como profeta?
puede quedar mal. Bien. 2 razones, según él. Entonces, él dijo, yo no voy a ir y no voy a cumplir este mandato y voy a huir de Dios. Malo. Esto le ayudó porque él reflexionó. Mire Jonás, el capítulo 2 y los versículos leeré del 1 al 10. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Antes no se ahogó allí, ¿verdad? Y quedó allí. Pero ahí estaba Dios con él, amado, él no estaba solo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas, dice, me rodearon hasta el alma. Amados hermanos, ¿cuántas veces usted ha sentido cuando tiene problemas que ya no haya que hacer? Se haya rodeado de aguas. Imagínese que usted se esté ahogando allí en el mar y nadie aparentemente está allí. Uno siente que ya hasta ahí llega. ¿Cuántas veces en su vivir usted ha sentido esto? Que ya no puede. Y le ha dicho, Señor, yo ya no puedo. Ya no soporto, Señor, esta dificultad. ¿Sí o no? Y nos sentimos a veces solos. Y no hayamos qué hacer cuando está la enfermedad ahí o el problema familiar. Cuando tenemos, amados hermanos, problemas en la finanza que no tenemos pero ninguna cura para calmar o mitigar el dolor de alguien o de uno mismo. Cuando una esposa o un esposo no quiere escucharnos, no hayamos que hacer y decimos, Señor, no puedo, ya no sé si seguir adelante o quedarme. Muchos por eso están afuera, porque no han soportado las aguas. Pero las aguas son necesarias, porque mire lo que dice este varón más adelante. Dice, la segunda parte del capítulo 6. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y el 10 dice, no, perdón, el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice que sucedió? Me acordé de Jehová. A veces en la dificultad se nos olvida quién es Dios. Amén. El que lo llamó a ustedes y a mí. Es el Todopoderoso que nos ha llamado, pero en la dificultad nos olvidamos y decaemos, decae nuestra fe, no hallamos qué hacer y nosotros empezamos a caminar en desobediencia, como lo hacía Israel. Cada vez que tenía dificultad, renegaba, pero Dios estaba allí con Israel. Dios estaba aquí con Jonás. Amén. Como lo estuvo con Israel también. Cuando Israel estaba en el desierto y decían, aquí vamos a morir de sed, porque en un desierto no hay agua, solo arena, no hay árboles, solo sol, y es grande el lugar. Aquí nos has traído, Moisés, tu Dios nos trajo aquí para que muriésemos. Pero Dios de la roca, ¿se recuerda? Sacó agua para que no murieran de sed. Aún, pero no los sacó del desierto, porque era fácil para Dios guiarlos y sacarlos de allí si estaban a unos pasos a la tierra prometida que era la Canaán. Pero no los sacó de ahí. ¿Por qué será? Luego, a morir de hambre nos trajiste, Moisés, tu Dios
nos trajo a que muriéramos de hambre. Él hizo descender maná del cielo, amados hermanos. Amén. Y comieron. Y aún así renegaron que tenían comida todos los días. Queremos carne. Y les mandó carne. Y comieron carne. Quedaban pocos de tanta carne. Y así moriremos de calor. Había la chequina de Dios, estaba allí, que es la nube, para que no murieran quemados por el sol. Y en la noche, para que no murieran de frío y tuvieran luz, la columna. En el desierto, Dios estuvo allí, no los sacó, para que aprendieran y reflexionaran. No sé si me estoy dando a entender esto. Jonás estuvo 3 días en el fondo del mar, dentro del vientre de un pez grande, pero Dios no lo sacó de allí. ¿Sabe por qué Dios lo sacó de allí? Cuando dice aquí, el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él reconoció, porque el 8 lo dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, amados hermanos. Y aquí dice en el 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Amén. Y en el 10 dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, hasta que él entendió y reflexionó el por qué estaba en el mar, el por qué estaba en el fondo del mar, en esas aguas, que él sentía que se moría. No fue fácil para él esos 3 días, hasta que él entendió, porque Dios estaba formando el carácter de Jonás. Amén. Muchas veces. El tercero, que es donde vamos a, yo creí que íbamos a hacer el tiempo pasa, hermano. ¿Paramos o seguimos? El libro de Mateo, capítulo 14, vayámonos ahí. Mateo 14, de veras. El capítulo 14, versículo 22 al 33 dice así. Ya vamos a terminar, hermano, dentro de una hora. El 22 dice, 14 a 22 de Mateo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Siga. Venga, hermano, para que me ayude a leer todo lo que están señalando. Aquí están señalando. Vale. 22 al 33, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a unirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Vamos a ver. Pedro, ¿quién era Pedro? Un discípulo de Jesús. En el primer versículo vemos que Jesús, fíjense que el capítulo, los versículos anteriores, habla que habían alimentado a 5,000. Jesús todo ese día había predicado, había orado por los enfermos y no predicado como predicamos aquí con micrófono. Él tenía que alzar su voz. Estoy cansado. Y oraba por los enfermos. Amén. Además de ello, dieron a comer 5,000. Los discípulos estaban muy cansados. Jesús y los discípulos estaban muy cansados, pero el cansancio de Jesús, su refugio, ¿sabe cuál era? Dice que él mandó adelante a sus discípulos al otro lado del mar. Lo mandó adelante, aunque estaban ellos cansados también, porque le hubieran dicho, no Señor, estamos muy cansados, aquí te vamos a esperar. Ellos fueron obedientes y entraron al mar, pero Jesús dice que se fue y se quedó con las personas despidiéndole. Mire cómo era él. A veces nosotros somos orgullosos y a veces la gente se ve y no les hablamos. Él despidió a la congregación, por decirlo así, el pastor. Y luego dice que se fue a orar, se fue al Padre. Estaba tan cansado, pero él era su cansancio, su refugio era al Padre. Y él estaba tranquilo. Él se fue, despidió, no sé cuántas horas pasaron allí, y despidió a la multitud y se fue a orar. Estaba demasiado cansado. Luego él recordó que había mandado adelante a los discípulos y dijo, iré donde ellos, voy a ir a ver cómo están mis muchachos. ¿Ven? Y fue. Dice que a la cuarta vigilia, quizá eran como de 3 de la mañana a 6 de la mañana, algo así es la cuarta vigilia, porque son 4 vigilias, no hay que solo es una vigilia. Y dice que Jesús iba hacia ellos. Obvio que el Hijo de Dios no iba a ir nadando, porque la barca ya había entrado, ya estaba más allá, en medio del mar. Jesús no podía gritar y decir regrésense. Ya estaban ellos cansados de remar. Además de eso, tuvieron que enfrentar la tormenta, los discípulos. Había una tormenta. Y ellos estaban allí. Pero la cosa es que Jesús caminó sobre el mar para llegar por él. Porque era la naturaleza. ¿Amén? Caminó sobre el mar. ¿Sabe qué significa eso? Lo sobrenatural de Dios. Amén. El poder de Dios está sobre todo lo natural que vemos, porque es su creación. Y Él ordenó al mar que se pusiera firme para que Él pudiera caminar hacia donde estaban los discípulos. Aquí sale como una pregunta que dice que los demás pensaron que era un fantasma. Más Pedro, el que se atrevió, él no le dijo una pregunta, si eres tú, así está. Pero la verdad que él confirmó y dijo, eres tú Jesús,
Y como eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y le dijo Jesús, sí, le dijo, ven. Y empezó a caminar. Pedro, qué hermoso, qué experiencia más hermosa. Muchas veces nosotros hemos visto en los cultos, en nuestra vida, la gloria de Dios, ¿sí o no? Hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero de repente a Pedro lo distrajeron quizás las olas, aunque la Biblia no dice. Quizás el ruido del mar, las olas, apartó su mirada de Jesús, y esas olas le hicieron recordar quién era el mar, pero se le olvidó quién era el que estaba delante de él, que era el dueño del mar. ¿Me doy a entender ahí? Jesús empezó a caminar, Pedro empezó a caminar. Y quizá venía, cuando vio apartó su mirada y vio la ola, empezó a hundirse y hizo la oración más corta, que lo sacara. Amados, las olas pueden representar distracciones. Tres distracciones podemos tener. Amén. Nuestra mente, el mundo y Satanás cuando estamos en la dificultad. Amén. Por eso a veces apartamos la mirada de Dios y no podemos ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios, porque muchas veces nosotros apartamos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Se nos olvida quién es Él y quién es el que nos ha llamado a nosotros. Es el Todopoderoso. Se nos olvida que Él envió al Espíritu Santo para que esté dentro de usted y tengamos autoridad. Sobre todo que la iglesia de hoy en día se le ha olvidado que debe de caminar en lo sobrenatural de Dios. La iglesia primitiva caminaba en lo sobrenatural porque sabía quién era Dios y el que le había llamado. Por eso había milagros, por eso había tantas cosas y cuántas almas se convertían a Cristo. Porque la iglesia sabía quién era Jesús. Hoy en día hemos perdido la identidad nosotros por tanta distracción. Esas olas que nos molestan, pensamientos negativos a veces. Satanás también viene y le dice, tú no eres nadie. ¿Quién eres tú? Y empieza a poner un sentimiento de culpabilidad en nosotros. Eres pecador, tú no sirves para nada. Y empieza a recordarnos y nosotros lo aceptamos y decimos, sí, es cierto. ¿Cómo Dios me va a ayudar a mí en esta situación? Si yo soy aquí, soy allá. Y empieza Satanás a recordar nuestro pasado, a recordar nuestra condición de pecador. Y es por eso que usted no puede ver la gloria de Dios, porque usted está aceptando lo que Satanás le está poniendo en su mente. Y el poder de Dios no se mide por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, amados hermanos. Amén. Dios sabía